que es un discipulado. Vamos a revisar rápidamente, nos quedamos pendientes la clase pasada acerca de los tipos de discípulos. Veíamos, observábamos los tipos de discípulos que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, y reflexionábamos acerca de estos discípulos que nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. La paz de Dios, hermana Perla. Gracias a Dios que ya está aquí conectada. Bienvenida a esta clase. Amén. La vez pasada, vimos los discípulos, los tipos de discípulos. Alcanzamos a ver los discípulos de Juan, discípulos que nos enseña la palabra de Dios acerca de ellos, que son, ¿verdad?, los discípulos que pudieran estar en un momento recibiendo la enseñanza, pero que oyendo otras voces, pues se alejan de la palabra del Señor. Veíamos las características, son discípulos de su líder, pero siguen a otros. Se enredan en discusiones doctrinales. Nosotros no somos llamados para entrar en conflicto con nadie. Tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que hacerlo sin enredarnos, sin estar en ningún momento de tensión. Y también esta característica se comparan como mejores que otros. Ahí están las citas, ahí están las referencias para que notemos cómo la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, el tipo de discípulos que eran los discípulos de Juan. Hablamos de los discípulos de los fariseos, rápidamente miramos, ¿verdad?, las características de estos hombres que eran discípulos de los fariseos. Dice que se ofenden al oír la revelación de la palabra, andan en la tradición de los ancianos, es decir, han sustituido el mandamiento de parte de Dios y están, ¿verdad?, haciendo o cumpliendo tradiciones de hombres. Y su doctrina tiene levadura. ¿Cuál era la levadura de los discípulos de los fariseos? ¿O cuál es la levadura que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos enseña que tenían los fariseos, que era la que contaminaba? Era la levadura, dice la palabra de Dios, que es hipocresía. Estos discípulos o estos fariseos que tenían también sus alumnos, una de las características que tenían ellos era que eran hipócritas, no eran sinceros, no eran leales, no eran fieles, sino que, verdad, tenían una doble vida, una doble forma de presentarse delante de la gente. El Señor Jesús los censura muy fuerte, les habla muy fuerte, los reprende muy fuerte, ¿verdad? Los compara con sepulcros blanqueados y ¿verdad?, nos enseña la palabra de Dios que entonces no tenemos que ser nosotros discípulos de los fariseos, ni discípulos de Juan. Digamos, estas características que nos arroja la palabra de Dios en estos versos nos ayudan a nosotros a entender qué es un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero discípulo que sigue a Jesús como su maestro. Observábamos también los discípulos de Moisés. La palabra de Dios nos habla acerca de estos discípulos de Moisés, que también, ¿verdad?, estaban ellos teniendo ciertas actitudes, manifestando cierto comportamiento, ¿verdad?, en sus vidas. Y una de las características, o varias de las características que vemos aquí acerca de estos discípulos de Moisés, es que creen que Dios solo le habla a su líder. Esto hacíamos referencia que aún en la actualidad hay discípulos, hay obreros, hay personas que se dedican a predicar el evangelio y que aseguran que Dios le ha hablado a su líder solamente, ¿verdad? Que solo Dios le habla a su líder, a su apóstol, a su enviado.
¿verdad? Estas características son características de los discípulos de Moisés, puesto que le dijeron a aquel hombre, Dios habló con Moisés, pero ¿quién es? Preguntándole acerca de Jesús, ¿verdad? Lo ignoraban. Ahí dice que otra de las características que tenían estos discípulos de Moisés es que ignoran quién es Jesús, lo pasan por alto, no le faltan el respeto. Recuerde que aquellos hombres le dicen a aquel que había sido ciego y que Jesús lo había sanado, Jesús lo había curado, le dijeron, ¿quién es él? ¿Quién es este? ¿Verdad? De una manera despreciativa, de una manera ignorando, no conociendo verdaderamente a Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos únicamente Dios había hablado a través de Moisés, ¿verdad? Puesto que ellos eran discípulos de Moisés. Pero no, ustedes, todos nosotros sabemos que Dios nos habla hasta por lo más mínimo que pueda existir en este mundo. Nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de un niño, nos habla a través de quien menos esperamos. Dios nos llama, Dios nos habla también. Entonces esta característica, ¿verdad? Era la que manifestaban estos discípulos de Moisés. No aceptaban ser enseñados por otros. Es constante, de verdad, esa actitud, esa forma de ser de estos discípulos que solamente piensan que a su líder Dios le ha llamado, Dios ha hablado con él y que solamente, ¿verdad?, de él pueden ser enseñados. No aceptan ser enseñados por otros, ¿verdad? Y no reconocen que están en pecado. Jesús se los dijo, porque ustedes dicen que ven, ahora, ¿verdad?, su pecado está delante de ustedes. Pero, ¿verdad?, al igual que los fariseos, ¿verdad?, no reconocían su pecado, no reconocían su mal, sino que ellos seguían actuando en esa misma forma. Si algo quiere Dios de nosotros como discípulos, es que se logre en nosotros un comportamiento, una actitud, una forma de ser, una conducta agradable siempre delante del Señor. Y estos discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Moisés nos enseñan a nosotros, ¿verdad?, del tipo de carácter, del tipo de ser de las personas, ¿verdad? Y que Dios quiere que nosotros vayamos, ¿verdad?, aumentando, mejorando, madurando espiritualmente. Ese es el propósito del Señor, que el discípulo llegue, ¿verdad?, a tener un buen carácter, una buena forma de ser, un buen trato hacia las gentes, ¿verdad?, que no se meta en cuestiones, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que los discípulos de Juan entraron en cuestión con los discípulos, con los judíos, ¿verdad? Y bueno, Dios no quiere que nosotros como discípulos que queremos ser, que tratamos de ser, Dios no quiere que tengamos ese tipo de ser, ese tipo de carácter que manifiestan estos discípulos que en la clase pasada vimos. No alcanzamos a ver, pero, ¿verdad? Por último, quedamos pendientes con la clase pasada, ¿verdad?, acerca de los discípulos de Jesús. Hay 4 tipos de discípulos: discípulos de Juan, discípulos de los fariseos, discípulos de Moisés, pero también están los discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús que en Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con él y sus discípulos. ¿Quiénes están con Jesús? Sus discípulos. Son discípulos de Jesús. Así como Juan tenía sus discípulos, así como los fariseos tenían sus discípulos, así como Moisés tenían sus discípulos, ¿verdad? Ahora aquí Jesús también tiene sus discípulos, es decir, tiene alumnos que están queriendo aprender, que están queriendo ser instruidos.
que están recibiendo el consejo de Dios, que quieren, ¿verdad? De alguna manera ser enseñados, ser adiestrados para la obra que el Señor les ha mandado, les ha llamado. Vemos entonces, ¿verdad?, que como discípulos de Jesús, ellos tendrían que manifestar también ciertas características que son, ¿verdad?, que tendrían que ser, eh, pues, visibles en ellos, que tendrían que ser características que de alguna manera ellos dieran buen testimonio que estaban recibiendo la enseñanza de Jesús, porque probablemente, ¿verdad?, a través de su comportamiento, a través de su carácter, probablemente la gente los cuestionaría y les diría: ¿quién te está enseñando? ¿Verdad? ¿Quién te está discipulando? Porque si fuera Jesús, ¿verdad?, tendrías otro carácter, tendrías otra forma de ser, tendrías otra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si somos discípulos de Jesús, debemos de desarrollar ciertas características que nos distingan como verdaderos discípulos de Jesucristo. Vamos a ver entonces, para terminar esta sección, porque queremos entrar, ¿verdad?, al tema de hoy, que es también, ¿verdad?, muy importante, muy hermoso también, que es un discipulado. Pero antes de entrar a este nuevo tema, quiero terminar con esta clase, ¿verdad?, hablando acerca de las características de los discípulos de Jesús. Una de las características que manifiestan los discípulos de Jesús es, ¿verdad?, que se mueve en ellos el poder de Dios. Se mueve en ellos el poder de Dios. ¿Cuál es el deseo de los discípulos de Jesús? Es que en ellos habite el poder de Dios. Y el poder de Dios, ¿verdad?, está disponible para recibirlo cada uno de nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a que se mueva en nosotros el poder de Dios. San Mateo capítulo 10, verso 1 dice la palabra del Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad. ¿Qué tienen los discípulos? ¿Qué características tienen los discípulos de Jesús? Es que el Señor les dio potestad. El Señor les dio poder. El Señor les dio autoridad, facultad. Esto es algo que debemos tener mucho cuidado, porque si consideramos nosotros que Dios nos ha dado autoridad, que Dios nos ha dado poder, que Dios nos ha dado potestad, debemos de tener mucho cuidado, porque pudiéramos usarla de una manera incorrecta. Pero no, si Dios nos ha dado a nosotros el poder y se mueve en nosotros, los que somos discípulos de Cristo, dejamos que se mueva el poder de Dios, entonces nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra vida misma será un ejemplo delante de la presencia del Señor Jesús. Esta es la primera característica que tienen los discípulos. Hay muchas, pero estas yo creo son las más importantes, y que son una base fundamental para poder desarrollar un trabajo espiritual, ¿verdad?, que esté respaldado por el poder de Dios. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, que el Señor, ¿verdad?, nos utilice, que el Señor, ¿verdad?, nos llene de su presencia. Dice aquí la palabra del Señor, Mateo 10:1, que entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Reciben ellos poder. Los discípulos de Jesús tienen poder. Bienvenido, hermano Miguel Mendoza. Gracias a Dios que ya está conectado. Qué bueno. Bienvenido a esta clase con ayuda del Señor. Estamos hablando acerca de los discípulos de Jesús. Nos quedamos pendientes la vez pasada, ¿verdad?,
terminando este capítulo, este mensaje, esta clase, hablando acerca de los discípulos de Jesús. Estas son las características que tienen los discípulos de Jesús. Se mueve en ellos el poder de Dios. Es decir, Dios les da poder, Dios les da autoridad, Dios les da potestad para que la usen, ¿verdad?, de una manera correcta. No para sentirnos como los discípulos de Juan, mejores que los demás. Ellos sí ayunan, ¿verdad? Ellos no ayunan, decían, y nosotros sí ayunamos, y muchas veces se lo dijeron a Jesús. Ayunamos y muchas veces como diciendo, nosotros somos mejores que ustedes. Para eso Dios no nos da el poder. Dios no nos da poder para, ¿verdad?, entrar en cuestiones. Dios no nos da ese poder para entrar, ¿verdad?, en discusión. Dios no nos da ese poder para decir que Dios a nadie más le puede hablar sino a nuestro líder. No, Dios no nos da el poder para eso. Dios nos da el poder y se tiene que mover el poder de Dios en los discípulos de Jesús, pero de una manera correcta. ¿Para qué? Dice aquí, para que echasen, ¿verdad?, fuera los espíritus inmundos, para que sanasen enfermedades y toda dolencia. El Señor les da una autoridad hermosa, una autoridad maravillosa para beneficiar, para facilitar, para ser de utilidad a las personas que vamos nosotros, ¿verdad?, a evangelizar o vamos a predicar la palabra del Señor. Así que el poder que Dios nos da se tiene que mover en nosotros que somos discípulos de Jesús. Si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, entonces se tiene que mover en nosotros el poder de Dios. El poder de Dios no es nuestro propio poder, no es nuestra propia facultad, no es, ¿verdad?, nuestra autoridad, no, sino que es el poder, la autoridad, la potestad que el Señor nos ha dado para hacer las cosas que se tienen que hacer. Bendito sea el Señor. Otro de las características de los discípulos de Jesús es que estos discípulos de Jesús, dice ahí en esta lista de características, dice que son instruidos y sabios en la palabra. Son instruidos y sabios en la palabra, claro, en la palabra de Dios. Dice San Mateo capítulo 11, verso 1, y fue que acabado Jesús de dar mandamiento a sus 12 discípulos. ¿Qué dio el Señor a estos 12 discípulos? Les dio mandamientos, les dio instrucciones, los instruyó, les enseñó la palabra, les predicó, los aconsejó. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y somos instruidos a través de ella, esa palabra recibida nos hace cada vez sabios, nos hace entendidos. Como discípulos de Jesús, necesitamos nosotros ser instruidos y sabios en la palabra de Dios. El Señor está dispuesto a enseñarnos, a aconsejarnos. El Señor está dispuesto a darnos a nosotros la instrucción con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Bienvenido, hermano José Luis Arteaga. Gracias a Dios que está conectado. Qué bueno, gracias a Dios. Estamos hablando acerca de las características de los discípulos de Jesús. Si es posible que ustedes miren, ¿verdad?, las presentaciones que estoy dejando en cada enseñanza de cada semana. Estoy dejando las presentaciones para que ustedes las observen, para que ustedes las analicen, para que ustedes las cotejen con la palabra de Dios y nos demos cuenta qué tipo de discípulos el Señor está buscando de nosotros, qué tipo de discípulos el Señor quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Vemos entonces en la palabra de Dios que las características de los discípulos de Jesús, se mueve en ellos el poder de Dios. Dios les da autoridad, Dios les da potestad. Y esa autoridad que tenemos debemos usarla, ¿verdad?, en beneficio de los demás,
para el bienestar de los demás, para facilitar, para edificar. Nunca, ¿verdad?, debemos de usar equivocadamente esa autoridad que Dios nos da. Son instruidos, son sabios en la palabra, ¿verdad? Recuerde que ellos eran esos 12 discípulos, ese pequeño grupo que era el que seguía a Jesús, muy apegado a él, ¿verdad? Fue un grupo con el que el Señor, ¿verdad?, tuvo una enseñanza muy profunda con ellos. El Señor los instruyó de una manera especial, de tal manera que esa instrucción, esos consejos, esa sabiduría que recibieron de parte de Dios, pues también los hizo a ellos sabios y entendidos en la palabra de nuestro Dios. Mateo, otra de las características, ¿verdad?, la menciona Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a ver qué dice en el verso número 6. Esto es muy hermoso. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Cuál es nuestra posición como discípulos de Jesús? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a la instrucción del Señor, a los mandamientos, al consejo, a la enseñanza que el Señor nos da, que el Señor nos imparte? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a ello? Dice la Escritura que la respuesta de sus discípulos, ¿verdad?, fue esta. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Es decir, los discípulos de Jesús hacen las cosas como Dios lo dice. Hacen lo que el Señor les está pidiendo. No vamos a hacer nada más ni nada menos. Vamos a hacer las cosas que el Señor nos manda, ¿verdad? Estas son, yo creo, las características, y a través de estas enseñanzas, ¿verdad?, estas clases que hemos venido escuchando cada semana, podemos ir recogiendo, ¿verdad?, muchas características de los discípulos de Jesús, muchas cualidades que deben haber en los discípulos de Jesús, pero yo creo que estas características que están mencionadas aquí son las más necesarias, las más profundas que debemos de tener, ¿verdad?, de una manera concienzuda en nuestro ser, en nuestra mente, ¿verdad? Hacer las cosas como Dios nos dice. ¿Qué recibieron los discípulos? Instrucciones, mandamientos, consejos. ¿Y qué hicieron? Dice la Escritura que fueron e hicieron, ¿verdad? Se trata de hacer algo. Como discípulos de Jesús que queremos ser o que somos, el Señor nos pide que hagamos algo. Y es más, tenemos nosotros el deseo de hacer algo también. Por eso, ¿verdad?, el deseo de involucrarnos en la iglesia, por eso el deseo de querer trabajar dentro de un ministerio, por eso el deseo de poder realizar algún trabajo dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas que Dios nos dice, porque hay un deseo intenso dentro de nosotros que nos llama a trabajar, a hacer algo por la obra del Señor. Pero si lo vamos a hacer, necesitamos hacerlo como Dios lo dice. Estas características mencionadas aquí, ¿verdad?, nos enseñan que los discípulos de Jesús, ¿verdad?, son obedientes a la palabra de Dios. Lógicamente, como discípulos, ¿verdad?, recuerde que tenemos instructores, tenemos autoridades sobre nosotros, y a ellas les debemos obediencia, a ellas les debemos, ¿verdad?, respeto y obediencia. Así que gran parte de la responsabilidad o de la necesidad de un discípulo es saberse sujetar, es saber obedecer, es saber ser humilde y manso de corazón y estar sujeto a la autoridad que Dios nos ha puesto sobre nosotros. En
en su momento Dios, ¿verdad? Nos utilizará a nosotros también para ser los que, ¿verdad? Tengamos quienes, a quienes les podamos dar alguna orden, a quienes les podamos delegar algún trabajo, y ellos nos brindarán también, así como nosotros lo hicimos, ellos también nos brindarán a nosotros obediencia, respeto y sujeción, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, si nosotros somos los que estamos, ¿verdad?, dispuestos a trabajar por el Señor, necesitamos que en nosotros se desarrolle la obediencia, ¿verdad? Necesitamos que nosotros se desarrolle la sumisión, porque de esa manera, ¿verdad?, seremos buenos instructores. Jesús lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que si el Señor Jesús fue manso y humilde y verdad, estaba sujeto a obediencia, entonces nosotros también, una de las características primordiales que debe de haber en un discípulo de Jesús es la obediencia, hacer las cosas como Dios dice, ¿verdad? Estar dispuesto a obedecer la palabra de nuestro Señor Jesús. Los discípulos de Jesús, puedo darme cuenta que son aquellos que tienen, ¿verdad?, la visión de un trabajo, de realizar un trabajo, la visión y el deseo de hacer algo por la iglesia, por la congregación, por el grupo de almas, ¿verdad? Pero que sobre todo respetan y aman a las autoridades, a quienes son cobertura nuestra, ¿verdad? Así como me recuerda, ¿verdad?, el pasaje de José de Arimatea que estudiábamos hace algunas clases, ¿verdad? Dice que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y se lo dieron y él lo cargó, y lo primero que hace es envolverlo en una sábana limpia que él había comprado. Así que como José de Arimatea, ¿verdad?, amaba el cuerpo de Cristo, así nosotros tenemos que amar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estas características que definen a los verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús, como José de Arimatea, que, ¿verdad?, se movía en él el poder de Dios, que fue instruido y sabio en la palabra, que también hizo cosas agradables delante del Señor, y Dios era con él. Dios le respondía lo que él pedía. Amén. Así que espero, ¿verdad?, que esta clase, pues también, ¿verdad?, la analicemos en lo personal, en lo privado, tomemos en cuenta, ¿verdad?, esta clase, porque es muy importante, así como todas, ¿verdad?, las clases que, vuelvo a repetir, que se imparten en este seminario, ¿verdad?, que durante toda la semana, ¿verdad?, o gran parte de la semana está trabajando, está, ¿verdad?, llevando la palabra de Dios para que nuestras mentes se llenen, se agilicen en la palabra del Señor, y podamos nosotros ser verdaderos servidores del Señor Jesús. Hoy en esta tarde vamos a ver, con la ayuda del Señor, lo que es, ¿qué es un discipulado? ¿Qué es un discipulado? Un discipulado. Mire, el propósito, ¿verdad?, el discipulado, lo mencionamos, parece que en las primeras clases. El discipulado tiene que ver con el evangelismo, y la mejor forma de afirmar a los que estamos evangelizando, a los recién convertidos, pues es impartiéndoles la palabra del Señor. Los que se están convirtiendo, los que son, ¿verdad?, los que estamos evangelizando, ellos, o los nuevos creyentes, ellos necesitan afirmarse en la gracia de Dios.
cuando ellos reciben la enseñanza, cuando ellos empiezan a recibir las instrucciones, el propósito, uno de los propósitos para que ellos sean instruidos y no regresen al mundo, ¿verdad? Ellos empiecen a echar raíces en su fe, en su convicción, y ellos, ¿verdad?, no tengan la tentación de regresar al mundo, sino que estén ocupados, ¿verdad?, en aprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, que Jesús anduvo predicando a las multitudes, enseñándoles, aconsejándoles, llevándoles la palabra que él traía. Y no solo eso, sino que les demostraba su deidad, les demostraba su poder, les mostraba señales y milagros verdaderos. Ellos podían ver en Jesús un verdadero maestro, un personaje que venía a instruirles, a enseñarles, y no solo eso, sino a demostrarles con señales, con milagros verdaderos, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, entendemos nosotros que también es cierto que lo hizo de una manera general, es decir, mucha gente lo seguía, mucha gente estaba alrededor de él, mirando, escuchando, viendo las manifestaciones tan grandes que él hacía. Pero también es cierto que Jesús pasó mucho tiempo con 12 discípulos, con 12 apóstoles, que él de una manera cuidadosa había seleccionado, y él les impartía la enseñanza, él los instruía. ¿Qué recibían estos discípulos? Miren, no solamente ellos recibían una instrucción teórica, es decir, no solamente escuchaban la enseñanza, no solamente oían el mensaje, el consejo, no solamente recibían instrucciones, sino que también el Señor les permitía que aprendieran a través de la práctica. En su propia vida ellos podrían, ¿verdad?, demostrar el trabajo que tendrían que hacer con los hombres. Quiere decir esto que el Señor Jesús como maestro no solo instruyó de una manera teórica, sino que en la práctica el Señor fue un ejemplo. Esto a nosotros nos compromete, aquellos que estamos, ¿verdad?, entrando en este discipulado, aquellos que queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, aquellos que queremos recibir la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Así como Jesús instruyó, enseñó por medio de la teoría, por medio de sus enseñanzas, también en la práctica como maestro, Jesús les dejó un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que estamos recibiendo la enseñanza, que estamos no solo oyendo, sino que vemos el poder de Dios, que también nosotros tratemos de ser ejemplo, que no solo hablemos, que no solo teóricamente, ¿verdad?, los que vamos a discipular o los que vamos a evangelizar o los recién convertidos que queremos que no regresen al mundo y los vamos a discipular y los vamos a enseñar y vamos a permitir que empiecen a echar raíz, que no solo teóricamente ellos se llevan la enseñanza, sino que aún miren que sus instructores, que sus maestros que les enseñan, les dejan un ejemplo, les dejan, ¿verdad?, una forma de ser especial. Yo creo que de esta manera la instrucción llega de una forma mejor, ¿verdad?, de una forma más segura. La instrucción llega, ¿verdad?, en ocasiones sí llega por algo teórico, por algo que lees, por algo que oyes, ¿verdad?, por algo que entra en tus oídos, pero la instrucción, la mejor instrucción será el ejemplo. Nosotros decimos, bueno, el ejemplo es Jesús, ¿verdad? Hay que ver ese ejemplo, sí, pero
el Señor nos ha dado a nosotros también responsabilidad para poder ser ejemplo, para poder dar un buen testimonio, para que no solo enseñemos, sino que también con nuestro ejemplo se reciba la enseñanza. ¿Ya? Será un método y una forma mejor para que nuestros alumnos o las personas que estamos evangelizando o los recién convertidos se lleven la enseñanza completa, ¿verdad? De una manera teórica, pero también de una manera práctica. Esto lo vemos en el ejemplo de Jesús, que no solamente, ¿verdad?, les enseñaba de una manera teórica, sino que el Señor Jesús en su propio ejemplo, en su propia vida, ¿verdad?, les dejó un testimonio y ellos aprendieron de él, ¿verdad? Ejemplos he dado, dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, para que como yo hice, ustedes también hagan. Entonces, no solo la enseñanza teórica, sino también la práctica, ¿verdad? Es algo que nos corresponde a los maestros. No solo, ¿verdad?, el instructor está puesto para impartir la clase, como es mi caso, no solo para que ustedes me oigan, ¿no?, sino que yo tengo que estar convencido también que mi testimonio, que en la práctica yo tengo que ser un ejemplo, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a todos, porque se lo dijeron a Timoteo: sé ejemplo de los fieles, sé ejemplo de los fieles, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Necesitamos ser ejemplo para los demás, y no solo, ¿verdad?, mirar el aspecto teórico, sino también el aspecto práctico. Nuestro ejemplo será de mucha utilidad, nuestro ejemplo será vital, será muy importante también. Jesús, nos damos cuenta en la palabra de Dios, que después de 3 años y medio aproximadamente de ir anunciando, de ir, ¿verdad?, proclamando el Evangelio, Jesús consiguió 2 cosas, 2 grandes cosas. Logró 2 metas muy importantes. Número 1, saturó las mentes de las multitudes con su enseñanza. Les llenó la mente de consejos, de enseñanza, de instrucción. ¿A quiénes? A la multitud. En lo general, Jesús logró eso. Saturó las mentes de los que estaban cerca de él, todos los que estaban cerca de él, de esas multitudes que le seguían. El Señor los llenó de consejos, los llenó de enseñanzas, de instrucciones. Lo logró el Señor, cumplió esa meta, ese cometido. Pero en segundo lugar, también el Señor, ¿verdad?, preparó durante ese ejercicio general que hacía el Señor, que era dirigido hacia las multitudes. Vemos también que Jesús disponía de un tiempo para poder preparar a profundidad a un pequeño grupo selecto, ¿verdad?, de 12 discípulos, para que ellos continuaran con el trabajo de evangelizar, de llevar la palabra. Después de su muerte, después de su resurrección, ellos tendrían que, ¿verdad?, llevar el mensaje de salvación. Y entonces Jesús logra hacer estas 2 cosas. En lo general, alcanza a saturar la mente de mucha gente. Les llena de consejos, de instrucciones, pero en lo particular, en lo íntimo acá, ¿verdad?, en lo personal, el Señor llama a 12 y los prepara de una manera excelente, de una manera profunda, para que este pequeño grupo de discípulos sean los que continuaran el trabajo de la evangelización y del discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Vamos a comenzar en esta tarde con la ayuda de Dios. ¿Qué es el discipulado? Es la preparación. Aquí hay 3 aspectos muy importantes.
es la preparación, es el perfeccionamiento y es la capacitación. La capacitación. Amén. El discípulo. Eso es el discipulado. Esto es disciplina. Esto es disciplina. La disciplina tiene que ver con el discipulado. El discípulo tiene que ser disciplinado en su preparación, en su perfección y en su capacitación como discípulo. Es decir, si hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Que el discípulo es aquel que tiene el firme deseo y está convencido de seguir a Jesús. Pero eso implica disciplina. Disciplina al prepararse, al estudiar, al meditar, al leer, ¿verdad? Al profundizar, a perfeccionar sus conocimientos, a capacitarse día con día. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Y no cualquiera está dispuesto a ser disciplinado, ¿verdad? Por eso, de alguna manera, el Señor nos muestra que Él trabajó con una multitud y los llenó de consejos, sí, pero fueron solo 12 los que Él preparó, los que Él perfeccionó, los que Él capacitó, porque no son todos. La mies es mucha, dijo el Señor, los obreros son pocos, ¿verdad? Siempre son pocos los que tienen ese firme deseo, son pocos los que se acercan y quieren trabajar y quieren hacer algo para la obra del Señor. Y dentro de esos pocos en ocasiones hay quien tiene ese deseo, pero que solamente, ¿verdad?, es espontáneo, que solamente es temporal, porque de repente viene, ¿verdad?, el desánimo, viene algún problema y ya no quiere seguir. No es de todo. No es de todos el ser discipulado, no es de todos el ser disciplinado, porque el discipulado implica disciplina, disciplina en la preparación, en el perfeccionamiento y en la capacitación del discípulo. ¿Qué es disciplina? Hace unos días encontraba una definición de lo que es disciplina, ¿verdad? Y sencillamente la disciplina es hacer lo que no quieres hacer. Amén. Es tan sencillo. Hacer lo que no quieres hacer, lo que nos cuesta trabajo hacer. Si nos disciplinamos a hacerlo, ¿verdad? Nos vamos a preparar, nos vamos a perfeccionar, nos vamos a capacitar. Y desafortunadamente al ser humano, ¿verdad?, no le llama mucho la atención la disciplina. ¿Por qué? Porque al ser humano le interesa hacer lo que quiere hacer, lo que la carne quiere hacer, ¿verdad? Y aquello que no queremos hacer, como no nos disciplinamos, nunca lo hacemos. Y entonces nos volvemos indisciplinados. Y la disciplina es el conjunto de instrucciones que nos ayudan a tener una buena conducta, que nos ayudan, ¿verdad?, a perfeccionarnos cada día más, a prepararnos, a capacitarnos. Entonces, simple y sencillamente, la disciplina es hacer lo que no nos gusta hacer. Tristemente, ¿verdad?, nos damos cuenta que a estas alturas a nadie o muy pocos, ¿verdad?, son los que les gusta leer, son los que les gusta indagar, informarse. Y esto es algo que se está perdiendo, ¿verdad? Y esto es triste porque esta es una disciplina muy hermosa cuando nosotros aprendemos a disciplinarnos, a leer, escuchar, ¿verdad?, atender a las indicaciones. Nos disciplinamos aunque cuesta trabajo, aunque es difícil en ocasiones someternos a disciplina, ¿verdad? Pero nos trae, ¿verdad?, un resultado muy favorable, ¿verdad? Es ahí donde nosotros podemos llegar a ser ejemplo a aquellos que estamos discipulando. Por ejemplo, hay ocasiones en que hay que estar, ¿verdad?, presentes con calentura, o aunque esté lloviendo, o aunque tenga un dolor muy fuerte, pero como aprendí a ser disciplinado y a cumplir con mis compromisos, yo tengo que estar ahí.
Y no les voy a decir que estoy enfermo o que estoy padeciendo algún dolor, no. Yo tengo que hacer mi trabajo porque el que me va a sostener es Cristo. Y eso es un buen ejemplo para los que estamos instruyendo. Eso es verdad, el no desánimo, empezar, ¿verdad?, a faltar o a dejar el lugar que el Señor nos ha colocado y que supuestamente nosotros queremos, ¿verdad?, lo deseamos. Entonces, el discipulado, ¿verdad?, es cuestión de disciplina, disciplina en la preparación, en el perfeccionamiento y en la capacitación del discípulo. Amén. Esto es una responsabilidad muy grande. Debemos nosotros tener en cuenta todo esto. Dice la palabra del Señor, Lucas 6:40. Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, o dice, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Qué quiere decir esto? El alumno, el discípulo, se fija en el maestro y quiere ser como el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro no solamente le da enseñanza teórica, sino que le da un ejemplo, sino que le da, ¿verdad?, una forma de ser, un carácter, sino que mira que el maestro es disciplinado y dice, yo quiero ser como mi maestro, yo quiero ser como el que me enseña. Claro, nosotros vamos viendo a Jesús, sí, pero esto no nos evade de poder nosotros ser un buen ejemplo, de poder nosotros, ¿verdad?, dar un buen testimonio también. El discípulo no es sobre su maestro. El discípulo tiene que aprender sujeción, tiene que saber, ¿verdad?, quién es la autoridad. Por eso dice aquí, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro. ¿Qué pasa con un maestro? Un maestro es una persona preparada, es una persona capacitada, es una persona que se ha perfeccionado, que se ha disciplinado, por eso, ¿verdad?, llega a esa posición de ser maestro. Entonces, para poder nosotros, ¿verdad?, llegar a ser verdaderos discípulos, debe de nacer también el deseo de querer ser como el maestro, ¿verdad?, y de perfeccionarnos cada día, de poder nosotros, ¿verdad?, trabajar en esos aspectos de nuestra vida que en ocasiones no queremos hacer, pero necesitamos disciplinarnos y hacerlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo discípulo, este texto, ¿verdad?, pudiera decir así, todo discípulo que se prepara, todo discípulo que se prepara bien, todo discípulo después de que se ha preparado bien, será como su maestro, ¿verdad? Necesitamos prepararnos. Y una de las definiciones de prepararnos es completar totalmente algo. Esto es disciplina. La disciplina la aprendemos y podemos decir que somos disciplinados cuando terminamos algo, ¿verdad? Pero cuando lo dejamos a medias, no podemos decir que somos disciplinados. La instrucción de parte de Dios a sus discípulos verdaderos es disciplina, es completar, es prepararnos y completar totalmente algo que estamos haciendo, no dejarlo a medias, hacerlo, perfeccionarlo. Una de las definiciones también de estar preparado quiere decir remendar, restaurar. Y esto de remendar y restaurar tiene que ver con hacer algo, no solo decir, sino hacer. Amén. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, darnos cuenta que este llamado al discipulado y a ser discípulo, ¿verdad?, es un llamado serio, es un llamado que implica, ¿verdad?, mucho sacrificio, mucha entrega.
¿verdad? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos nosotros entonces poder ver esto con ayuda de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20, esto es la gran comisión. El discipulado, ¿verdad? Nos enseña que necesitamos recibir enseñanza, educación, instrucción. Dice la palabra de Dios, por tanto, ir y doctrinad. Es decir, necesitamos recibir la doctrina, la enseñanza. Necesitamos, ¿verdad?, ser instruidos, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos. Bueno, ahí está la continuación del texto, que no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero el 20 dice, enseñándoles. Esta es una palabra que llama la atención. Dice, enseñándoles, instruyéndoles, dándoles instrucciones. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos se forman a base de la instrucción, a base de la palabra de Dios. Es mediante la palabra de Dios que nosotros vamos a aprender a ser instruidos. Y es mediante la palabra de Dios que, recibiéndola, vamos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Amén? El discipulado entonces tiene que ver con esto, la enseñanza, la instrucción. El propósito es, ¿verdad?, guardar todas las cosas que nuestro Dios nos ha mandado. Que podamos nosotros tener cuidado de las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos ha mandado. Vamos a seguir adelante. Discipulado es hacer discípulos mediante la instrucción de la palabra de Dios y, claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado con la ayuda de Dios. Vamos a ver rápidamente, para terminar esta sesión, ¿verdad? Por último, esta última presentación. El discipulado, ¿verdad? El Señor Jesús en la palabra de Dios nos enseña que hay lugares donde el Señor Jesús discipulaba, lugares donde el Señor Jesús instruía, donde el Señor Jesús, ¿verdad?, daba las enseñanzas de su palabra, y donde los que le oían, ¿verdad?, el propósito de Dios hacia ellos era que guardaran todo lo que les había mandado. ¿Sí? Vamos a ver que en estos lugares, ¿verdad?, de discipulado, el Señor les manifestaba algunas cosas que son muy importantes para nosotros. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en el verso 1, dice, y viendo las gentes subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué es un discipulado? Ahí está con sus discípulos. Dice que abrió su boca y les enseñó diciendo. Es decir, los discípulos tienen que empezar, ¿verdad?, a ser enseñados. El discipulado comienza cuando los discípulos se acercan, cuando hay, ¿verdad?, gente interesada en aprender. Recuerde que una de las características del discípulo es que quiere aprender, es que quiere ser enseñado, quiere ser instruido. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús subió a un monte, y dice la palabra del Señor, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Es decir, no los llamó, sino que ellos se llegaron a él, ¿verdad? Un discipulado comienza cuando hay corazones dispuestos a aprender, cuando hay corazones que
quieren conocer la instrucción, la enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es una señal que, ¿verdad? El discipulado será de bendición, porque hay personas, hay congregantes que quieren aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús enseñó en la sinagoga, San Lucas 14, 4. San Lucas 14, San Lucas 4, San Lucas 4, verso 15, dice así la palabra de Dios. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga. ¿Qué hacía el Señor en la sinagoga? Les enseñaba, les instruía. Pero vemos aquí un detalle muy importante, ¿verdad? Dice, y aquí es donde debe de haber disciplina. Dice, el día sábado en la sinagoga, en el verso 16 al final, dice, y se levantó a leer. Y se levantó a leer. Es decir, una de las partes fundamentales de un discipulado es la lectura. Es la lectura. Debemos de disciplinarnos y tener esa buena costumbre de leer, de escudriñar, sobre todo la palabra de Dios, por sobre todas las cosas. Es la palabra de Dios la que nos va a abrir el sentido. Por eso decían aquellos hombres, con razón, nuestros corazones ardían cuando escuchábamos la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Dice aquí que entró Jesús a la sinagoga y les enseñó, y tuvo que abrirles, ¿verdad?, el libro. Dice, y se levantó a leer. Es decir, un discipulado, ¿verdad?, está también, ¿verdad?, esta actividad, la lectura. La lectura, el comienzo de un discípulo es la lectura. La lectura, esta es disciplina. Entonces, seguimos en San Marcos capítulo 12. Jesús discipulaba en el templo. San Marcos capítulo 12, en el verso 35, dice la palabra del Señor. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo. ¿En dónde enseñaba Jesús? En el templo. ¿Qué enseñaba Jesús en el templo? Mire, le preguntaron, hace una pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Ahí Jesús está tomando, ¿verdad?, una parte del Antiguo Testamento. ¿Qué hace el Señor aquí? En el discipulado, ¿verdad?, nos enseña la palabra de Dios que la base fundamental del discipulado es la palabra de Dios, es la escritura. Jesús, hermano, está respondiendo una pregunta en base a la escritura. Entonces, en el discipulado, hermano, debe de haber lectura y debe de estar presente la escritura por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es a través de la escritura, de la palabra de Dios, que nosotros podemos enseñar y que verdad, los que nos oigan pueden aprender. Amén. Pues, ¿qué se necesita para el discipulado? El discipulado comienza cuando sus discípulos se allegan a él, cuando hay gente interesada, cuando hay gente que desea. El discipulado, hermano, tiene que estar, ¿verdad?, tiene que estar activado en esto, en la lectura y, hermano, en la palabra de Dios, en las escrituras. Con la ayuda del Señor, dice que en el templo, ¿verdad?, el Señor Jesús tomó la escritura, utilizó parte del Antiguo Testamento para poder enseñar en ese momento. El Señor también dice que discipuló o enseñó en la barca. San Lucas capítulo 5, ya vamos a terminar, ahora me pasé un poquito, pero
ya vamos a terminar con la ayuda de Dios. San Lucas capítulo 5, en el verso 3. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Aquí hay algunos detalles. Aquí hay algunos detalles hermosos. Yo creo aquí terminamos. Ya ustedes, ¿verdad? En lo que se refiere a la orilla del mar o en las casas o en el huerto, ¿verdad? También ahí el Señor nos descubre algo que tiene que ver con el discipulado. Pero hablando aquí del discipulado en la barca, el Señor Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Que en ese discipulado, ¿verdad? Hay algo hermoso. Dice que está la enseñanza. Está la enseñanza. En el verso 3 dice, y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba. Es decir, en el discipulado la base fundamental es la enseñanza. El maestro tiene que enseñar, tiene que instruir, tiene que aconsejar, tiene que dejar claro, ¿verdad?, la palabra del Señor a través, ¿verdad?, de las Escrituras. Y algo tiene que pasar con los discípulos, los que están oyendo. Dice aquí que ese barco en el cual se subió Jesús era el de Simón, y le rogó, Jesús le rogó que lo desviase de tierra un poco. ¿Qué sucede con los discípulos cuando empiezan a recibir esta enseñanza? Cuando tienen el deseo y se acercan para ser instruidos. ¿Qué pasa con los discípulos cuando empiezan, ¿verdad?, a tener la disciplina de la lectura, a tener la disciplina de conocer la Escritura? ¿Qué pasa con ellos? Dice aquí que entonces la barca, el Señor le rogó que la apartase, que la desviase de tierra un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermano, conforme los discípulos van recibiendo la enseñanza, ellos tendrán que irse apartando de la tierra, es decir, apartándose de lo terrenal, de lo mundano. Hermano, el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a hacer la diferencia, a poder marcar nuestros límites y a poder hacer lo que aquí dice la Escritura, que la barca empezó, ¿verdad?, a alejarse de la tierra, alejarse de la tierra. Eso empieza a suceder cuando nosotros queremos ser verdaderos discípulos. Empezamos a dejar lo terrenal y empezamos a mirar lo espiritual. Amén. Que el Señor nos ayude, porque, ¿verdad?, ese discipulado comenzará, ¿verdad?, estará, ¿verdad?, trayendo bendición a nuestras vidas cuando, ¿verdad?, empecemos nosotros a separarnos de la tierra un poco, ¿verdad? Empecemos nosotros a marcar esa distancia entre lo terrenal y lo espiritual. Y nosotros, ¿verdad?, recibiendo la instrucción y la enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pues ahí les encargo que lean, ¿verdad?, San Marcos 2:13, Marcos 9:28, Juan 18:1. La próxima clase vamos a hablar, ¿verdad?, para terminar estos tres puntos o lugares donde Jesús discipulaba, ¿verdad? Y comenzaremos con, ¿verdad?, otro título, que es el costo del discípulo. Hay un costo, el costo del discípulo. Amén. Vamos a entrar un poquito, como decíamos, ¿verdad? Yo creo que estas clases son personales. Dios está tratando con nosotros. Antes de llevar el mensaje, antes de llevar el evangelio, Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, instruidos correctamente. Así que vamos a ver el costo del discípulo. Vamos a entrar en algunos detalles que, ¿verdad?, Dios nos ayude a entender, ¿verdad? Porque este trabajo que el Señor nos encomienda, ¿verdad?, es muy importante realizarlo como el Señor nos lo pide que lo hagamos. ¿Amén? Y eso tiene que ver no solo con algo teórico, sino también con nuestro propio ejemplo, que como maestros, que como instructores, que como obreros, que como ministros, tenemos que dejar, ¿verdad?, en las mentes de
los que instruimos con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Así que Dios les pague por su atención en esta tarde y me despido deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les pague por estar, ¿verdad?, en esta sesión, y con la ayuda de Dios nos miraremos el próximo martes con el tema costo del discípulo. Amén, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos, hermano Alberto, hermano Miguel Ángel Mendoza, hermana Perla, hermano José Luis Arteaga. Dios les bendiga y les guarde. Un saludo, un abrazo desde aquí, desde California, en el nombre de nuestro Señor Jesús. La paz de Dios sea con todos.